El mundo no se acaba ni el día que te despidieron, ni el día que te enfermaste, ni el día que te dijeron que no puedes ser mamá, ni el día que te dijeron que no vas a tener esa plaza que hubieras querido tener. El mundo es mucho más que eso. Es como cuando la gente me decía, y tú sales calva y enseñaste que te quitaron el pelo y no te da vergüenza. Y yo, pero ¿por qué me va a dar vergüenza si a mí el pelo no me define? Yo soy más que el pelo. Yo al contrario, maquíllenme perra, bella y preciosa y tómenme fotos porque yo con mi calva me sentía poderosa. Yo estoy en mi segunda oportunidad y le estoy sacando el jugo a esta segunda oportunidad. No solamente perdiste tu cabello, como bien lo hiciste en cámara, perdiste tu matrimonio. Si mi esposo se fue y me dice, ¿qué? No te puedo decir las palabras que me dijo cuando le dije eso. Tú perdóname, pero eso aquí o en la China, eso es un hijo de... O sea, tú tenías toda la receta perfecta para caer en la más absoluta depresión. Y ese día sí lloré mucho. ¿En qué momento tu marido en ese momento tira la toalla? Y aquí vino lo que yo creo que lo definió todo. Y wow, esto voy a decir públicamente es Procutún y que me perdone la señora de ahora, pero es la verdad. Porque yo necesitaba ayuda. Y esa es otra cosa que aprendes, a hacerte vulnerable y admitir que necesitas ayuda. ¿En cuánto tiempo te das cuenta, esto fue lo mejor que me pudo haber pasado? ¿Y estarías dispuesta a enamorarte nuevamente? Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido. Yo creo que uno no debe estar dando consejos. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Se puede gastar, pero se puede invertir. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo Cara a Cara con Rodner, el podcast que el único propósito de este podcast, se los he dicho a lo largo de estos ya 2 años y medio que llevamos llevándole entrevistas a ustedes, es que te inspires, que escuches el testimonio de mi invitado y digas, wow, si esta persona logró pasar estos obstáculos y alcanzar el éxito, yo también tengo la capacidad de hacerlo. Y una de las cosas que por lo menos yo he experimentado a lo largo de estos años es que yo estoy viviendo en positivo. Y cuando digo que estoy viendo en positivo, es que todo lo que es negativo y todo lo que no cuadra o está alineado con mi vida, yo lo voy desechando. Por eso mi invitada de hoy es muy importante. Pero antes de esto, antes de presentarla, te voy a pedir que por favor te suscribas a este canal para que te llegue toda la información de los nuevos episodios y de todas las cosas que nosotros publicamos para ti. Pues sí, es una colega que ha enfrentado grandes desafíos, sobre todo en los últimos años, porque atravesó un cáncer bien complicado, bien severo, y tuvo la valentía de mostrar su proceso delante de las cámaras. Pero aparte de eso, la avala una trayectoria de 3 décadas frente a las cámaras, como una de las periodistas de noticias más reconocidas y respetadas de habla hispana en los Estados Unidos. Y si me lo permiten, de los reportajes que a mí más me gustaban, al igual que los de María Antonieta Collins, porque tienen un tono de voz y un candor al hablar que te hipnotizan, aparte de su profesionalismo. Y estoy hablando de mi querida Lourdes del Río, de Añasco para el mundo. Ay, esa acotación hay que hacerla. ¿Cómo estás, amor mío? Encantada de estar aquí, súper emocionada y wow, gracias por esa presentación tan bonita. No, Lourdes, pues tú sabes que para mí es fantástico porque yo creo que nosotros que hemos trabajado en la televisión tenemos la fortuna de que la gente nos ha visto en la pantalla chica y nos quieren. Pero yo lo que he aprendido a través de este podcast es que nos querían, pero ahora cuando nos conocen de cerca nos quieren más. Así es. Porque muchas veces tú como periodista tenías que pararte frente a la cámara, dar la noticia, pero no podías mostrar tus sentimientos. Y luego de tu proceso de cáncer, tú has creado un espacio que se llama En Positivo con Lourdes del Río, que es tu plataforma donde les voy a contar brevemente cuando ella tuvo su diagnóstico de cáncer, su marido, por las razones que sean, decidió no seguir caminando a tu lado en ese proceso y se divorcia de ti y te deja sola. O sea, tú tenías toda la receta perfecta para caer en la más absoluta depresión, pero al contrario, tomaste este obstáculo y lo viste como una oportunidad de renacer con un nuevo propósito. ¿Cómo fue ese propósito para ti? Así ha sido. Mira, yo, curiosamente, alguna gente piensa que el podcast vino después del diagnóstico, pero no. Ya yo tenía esa inquietud
¿Por qué? Porque, como tú dices, llevo muchos años de carrera, pero siempre dando malas noticias, porque lo que hago es hard news. Y yo primero quería mostrar ese lado mío más personal, más que fuera conmigo, que soy una persona positiva y que siempre estoy en esta búsqueda por convertirme en un mejor ser humano. Y bueno, así nace En Positivo. Luego llega lo del cáncer y como yo le decía a la gente, esas herramientas que me daban los invitados, que yo llevaba, que yo pensaba que era para darle a todo el mundo, de alguna manera papá Dios también me las estaba dando a mí y eso me ayudó muchísimo. Sí, tuve varios desafíos, pero mira, yo sé que para alguna gente es difícil entenderlo, pero yo considero, Rodner, que yo cuento todas las bendiciones que me trajo el cáncer. El cáncer trajo a mi vida muchísimas cosas positivas. Te das cuenta de cuánto te quieren, te das cuenta de que cuentas con, valga la redundancia, con personas que tú sabías que te querían, pero no sabías cuánto te querían. Y yo en eso que describes, en efecto, me quedo sola. Yo no tengo familia acá. Y mis amigas y mis amigos se convirtieron en mi familia, pero no es que me cuidaron como un amigo cuida a una amiga, no, me cuidaron casi en forma maternal. Yo me sentí arropada, me sentí, si hace falta algo, si necesitas que te lleve una quimio, todo el mundo estaba ahí. Y eso fue muy valioso, además de que en esos momentos, un poco que tú revisitas todas las etapas de tu vida y empiezas a darte cuenta que es lo verdaderamente importante y a enfocarte en eso. Y todavía más a vivir en positivo. Y como yo digo, yo estoy en mi segunda oportunidad y le estoy sacando el jugo a esta segunda oportunidad. Y por eso te quiero dar las gracias de que estés aquí contando tu testimonio, porque mi podcast nació de eso. Mi podcast nació de que la gente me veía a mí. Similar al mío. Sí, que me pasaban cosas. La onda nuestra es muy parecida. Correcto. Por eso y que me yo, encanta tanto estar acá. tomaba los desafíos con optimismo, con alegría, como nuevas oportunidades. Y cuando yo vi tu testimonio, yo dije, wow, o sea, lo primero que hiciste que fue súper valioso fue raparte la cabeza frente a las cámaras. Que es algo primero que darlo a conocer, porque todavía empieza ese momento donde vamos a tú hacer dices, eso. ¿qué hago? O sea, es un proceso tan duro que ¿será que lo hago privadamente? Entonces ahí yo me evalué yo misma y dije, si yo tengo esta voz, yo empecé a buscar el para qué en lugar de cuestionarme el por qué. Y el para qué yo decía, bueno, si yo tengo esta voz que es, digamos, llega más lejos que otras voces, es para usarlas a favor de la humanidad, por decirlo de alguna manera. Y ahí fue que tomé valor y dije, lo voy a hacer público. Quiero que me lleves a ese día en que te dan el diagnóstico y quiero saber cómo lo tomaste y cómo lo enfrentaste. Pero antes de eso, para que la gente que, como este podcast se ve a nivel mundial, claro, para la gente que no te conozca tu trayectoria en la televisión, en Univisión, por espacio de 3 décadas, conozca de ti. Bueno, ya dije dónde naces, pero bueno, ¿cómo fue tu infancia? ¿Por qué estudiaste periodismo? ¿Cómo empiezas en la televisión? ¿Cómo te conviertes en Lourdes del Río? Y tengo una pregunta que me da muchísima curiosidad, porque un excelente periodista como tú, siento que las oportunidades de llegar a ser ancla son muy limitadas, porque hay un noticiero nacional, 2 presentadores, 50%, porque una es femenina. Y yo creo que ese es un sueño que todo periodista tiene, cómo es vivir con esa incertidumbre en la cabeza si se te va a dar esa posibilidad. Pero bueno, cuéntame de tu vida, Lourdes. Bueno, para cogerlo un poco en orden, pero al revés, para contestarte esa pregunta, porque no quiero que se me olvide. Yo creo que sí, que de alguna manera todos los que hacemos el trabajo que yo hago, en algún momento eso es algo que es una posibilidad que uno acaricia. Yo creo que, bueno, yo lo hice en mi natal Puerto Rico. De hecho, yo empiezo y el otro día le mandé una foto a Mari, que es nuestra amiga mutua, María Celeste, y ella me mandó un wow, así que agarraba toda la línea, pero me dice, wow, ¿de dónde tú sacaste esto? Una foto de ella y yo en el set, porque nosotras empezamos juntas. No te puedo creer. O sea, entonces, bueno, para responder esa pregunta, entonces te hago el cuento de Mari porque está muy bueno, o sea, de cómo, por qué empezamos juntas. Yo en ese momento, más jovencita, claro, es una cosa que uno ambiciona. Lo que pasa es que yo siempre disfruté mucho la calle, disfruté mucho pues montar mis reportajes, hacer las investigaciones. Y entonces después llego a Estados Unidos también. Yo, por ejemplo, yo sustituía a Neida en Despierta América, a veces hacía los fines de semana cuando no estaba la gente que estaba en aquel momento, que eran Sergio Urquidi, María Antonieta, Edna Schmidt, que en paz descanse. O sea que yo llegué a hacerlo y se me dieron oportunidades, las disfruté, pero bueno, como tú dices, la vida sigue corriendo y son pocas las posiciones. Y como que en algún momento eso como que no se volvió una prioridad en mi vida. O sea, yo empecé a hacer como otras cosas y fui feliz con las cosas que estaba haciendo, sobre todo cuando llego pues digamos a Univisión, que como tú bien sabes, para todos los que estamos en esta industria, llegar a Univisión era como la meca. La meca. Aspirar. Y yo empecé aquí en Estados Unidos, yo empecé en Telemundo local,
me llevan a Telemundo Nacional y de ahí es que voy a Univisión. Entonces yo sentía que estoy convencida de que me ha ido muy bien en mi carrera y estoy muy agradecida por eso. Y eso pues quedó ahí como algo que lo puedo hacer de vez en cuando si hace falta, pero no se volvió mi meta para nada. O sea, Pero no te frustras, lo que quiero decir. No, si tú supieras que no. Yo me siento que, al contrario, yo me siento que yo he tenido una carrera que yo digo, wow, cuánta gente hubiera querido tener la oportunidad de cubrir las cosas que yo he cubierto, de estar en unos escenarios donde se hizo historia y yo fui parte de esa historia. O sea, yo he tenido grandes oportunidades y estoy muy agradecida por eso. Entonces ya lo de presentar, como que, no sé, no salió como del radar de alguna manera. Yo creo que cuando jovencita sí estaba muy presente y con el tiempo, quizás por eso, porque ya cuando entras nacional en Univisión y te empiezan a dar esas coberturas importantes, ya tú te sientes como, wow, o sea, llegué. Claro. Y es algo, como te digo, que por eso y por muchísimas cosas yo estoy súper agradecida. Pero bueno, me preguntas de dónde vengo. Bueno, vengo de un pequeño pueblo en el oeste de Puerto Rico que se llama Añasco, que si no lo digo siempre, o sea, no puedo regresar al pueblo. Pero naciste en Añasco. No, tú lo que me quieres es meter en problemas. No, porque a veces uno nace en un sitio y se cría en otro y es más del sitio donde se crió que donde nació. Ahora te vas a reír. Yo nací en Mayagüez. Ajá. Porque en Añasco hace rato que no nace nadie, todo el mundo va a nacer a Mayagüez. ¿Por qué? Pues porque no hay hospital. O sea, hay un acondicionado, hospital claro, un rural. Exacto. Bueno, por llamarlo de alguna manera, que tampoco, porque bueno, la gente que es de las capitales piensa que todo lo que no es la capital es el campo, pero eso tampoco es verdad. Porque, por ejemplo, yo soy de Añasco, pero soy del pueblo. Añasco tiene barrios, ¿no? Que ya es, pues, otra cosa. Claro. Pero bueno, sí. Pues yo nací en Añasco, en Mayagüez, pero soy de Añasco, porque de nuevo, si digo lo contrario no puedo regresar al pueblo, pero bueno, la realidad es que nací físicamente en la clínica Dr. Perea en Mayagüez. De allá, pues tú me preguntas que cómo fue eso, que si tenía inquietudes, sí, siempre tuve inquietudes. Yo era siempre la que mandaban a leer en el salón, a mí nada me daba vergüenza, o sea, yo era como muy... A mí lo verbal siempre se me dio muy bien. ¿Y eso venía porque venías de un entorno donde tenías hermanos, hermanas, una familia grande o tu familia era pequeña? Súper pequeña. De hecho, yo fui única hija hasta los 11 años. Yo solo tengo una hermanita. Wow. Yo sí crecí siendo mucho el centro de atención porque yo era la más pequeña. O sea, mi papá era el más pequeño por su lado. También era una familia pequeña, solo de 3. Mi mamá solo tenía una hermana y no tenía hijos. Entonces yo era la única nieta por parte de mi mamá, la primera porque mami era la prima mayor. O sea, yo tuve mucha atención porque era como la bebé de todos. De todos. ¿No? Y ya después nació mi hermanita. De ahí viene la cuestión con la atención de los ojos y la gente yo creo y el que público. Pero tú sabes que yo creo que uno nace con eso de que uno le da pena o no le da pena, le da vergüenza o no le da vergüenza. Y yo sinceramente nunca tuve mucha vergüenza. Somos dos. Y sigo siendo una sinvergüenza. Y entonces, pues, siempre todo el mundo decía, bueno, esta niña será abogada, porque en aquel entonces eso de las comunicaciones no era una cosa de la que se hablaba tanto. Yo me graduó de high school y entonces empiezo a estudiar ciencias políticas porque pensé que iba a serme abogada. Pero ahí se me tropieza los medios de comunicación y ahí todo cambia. Mi tía, ¿Y cómo te tropiezan los medios de comunicación? Mira, porque cuando yo estaba, bueno, es una historia un poco... digamos, por dos vertientes. La primera es que cuando yo todavía estaba en high school, yo tenía un compañerito que era locutor de jockey de una estación allá muy popular y siempre en el salón él me decía, tú tienes una voz de radio. Y es verdad. Tú deberías hacer radio, tu voz es tan especial. Y yo era como que, yo no sé qué es lo que tiene mi voz de especial, pero bueno. Él siempre me decía eso y en un momento determinado él llega y me dice, ¿sabes que están buscando una mujer? Sería la primera mujer, la estación se llamaba, o se llama, porque creo que todavía existe, Cosmos 94, y están buscando a la chica Cosmos. Y yo le digo, pero es que yo no sé nada de eso. Y me dice, mira, yo te escribo en un papel, donde tú veas la flecha para arriba, tú hablas alto. Donde tú veas la flecha para abajo, o sea, él como que... No te lo puedo creer, te dio la entonación de lo que ibas a leer. No sabía absolutamente nada de eso. Entonces él me da el papelito aquel, me hace la cita, yo voy, todos allí muy encantadores, me entré en una cabina a presentar discos, ¿no? Él me preparó, digámoslo así, para 4 presentaciones de discos. Entonces yo entré a la cabina y ok, cue. Y entonces yo empezaba. Te acompaña tu disc jockey preferida, Cristal, la chica Cosmos, a través de la nave musical. No lo saques de la nave. No te puedo creer. ¿Y ese nombre Cristal quién se lo puso? ¿Tú mismo? No, todavía. Bueno, eso vino después. En ese momento yo debo haber dicho Lourdes, ¿no? Claro. Cuando hice la prueba, pero bueno, eso son cosas que recuerdo. Y la prueba fue un éxito. O sea, todo el mundo quedó fascinado, el dueño de la estación, la esposa del dueño, todo el mundo encantado. Pero yo era una niña. Entonces él me dice, mira. ¿Qué edad tenías en ese momento? 17 años. Ya. Entonces me dicen, mira,
Ahora mismo nosotros no tenemos tiempo, aunque queremos una chica, no tenemos tiempo para entrenarla porque aquí no es que tú vengas a hablar, tú tienes que aprender los controles y tú no sabes nada de eso. Ya. Vamos a hacer algo, vamos a dejarlo así, tienes las puertas abiertas, volvamos a tocar base en un tiempo a ver si nosotros tenemos un momento donde no tengamos la premura y te podamos entrenar. Yo me fui súper contenta porque igual entendí que había hecho un buen papel, pero Claro. de nuevo, no era una cosa que, no era mi sueño ni Ya. nada por el estilo. Pasa un tiempo, y aquí vino lo que yo creo que lo definió todo, me entero que en un programa que daban de sociales, de esos programas de la señorita tal, del casino de Mayagüez, con no sé qué, una cosa, había un programa así que se llamaba TV Isla Informa. Y el señor, la muchacha que lo hacía, se iba a tener un baby. Y yo me entero por el que era esposo de mi tía, o sea, de esas veces que te enteras. Sí, sí. Y entonces yo, como no era tímida, yo empiezo a investigar y yo digo, ¿y uno cómo puede ir a que lo prueben para eso? Y averiguo y voy a la prueba. Amo. Voy a la prueba y entonces olvídate del teleprompter, de todas esas cosas. No. Aquello era, me sentaron en una sillita y me dijeron, mira, yo te voy a dar este pedacito de periódico y tú vas a leer, no te lo voy a dar hasta el final porque quiero ver cómo tú improvisas y tú, esa es la cámara, cuando se prenda la bombillita tú empiezas a hablar. Y yo, ok. El señor va y llega el señor y me da el papel, se va detrás de un cristal, obviamente el master control. Sí, claro. Y entonces me hacen así, se prende la bombillita y Rodner Figueroa, te lo prometo. Cuando la bombillita se encendió, a mí se me fue todo el nervioso. Todo. Era como que yo había hecho eso toda la vida. Y yo agarré yo siempre fui muy buena lectora. Entonces Sí. yo taque, claro, jugaba con esto, bueno, había prompter, ¿no? Claro. Cuando acabo, miro para allá y entonces yo veía que los señores se hablaban entre ellos y yo decía, ay, mi madre. Pero por dentro de mí, te lo juro, porque yo siempre he tenido muy buena autoestima, yo decía, no, si es por esto, a mí me dan este trabajo y yo lo hice súper bien. Claro. Pero por otro lado, yo veía que los señores hablaban y volvían y hablaban y salían y entraban hasta que el señor sale, se me acerca y me dice, ¿tú habías hecho esto antes? Y yo le digo, no, lo haces muy bien. Te espero el domingo para grabar. Y yo quedé loca. O sea, yo me quedé así, yo disimulé, ¿no? Que yo Claro. que ahí sí el corazón me hacía. Claro. Salí, claro, no había celulares. O sea, me monto en el carro, camino a Añasco, a mi casa. Esto fue en Mayagüez. Y yo decía, Dios mío, esta gente no me lo va a creer. O sea, porque todo el mundo decía, esta nena, ¿qué va para allá? O sea, ¿qué sabe ella de eso? ¿Qué edad tenías ya en ese momento? Los 17, no, miento, ahí tenía 18. Ahí tenía 18. Entonces yo llego a mi casa y digo, bueno, todo el mundo enciende el televisor que el domingo salgo por la tele. Y todo el mundo, ¿que te dieron el trabajo? Y yo, sí, señor, me dieron el trabajo. Y estuve ahí unos Y no, meses. no estabas estudiando comunicaciones en ese momento, No, entonces. estaba estudiando ciencias políticas con excelentes calificaciones. Yo siempre fui Ya. buena estudiante y muy Sí. responsable. O sea, yo para nada descuidaba. Eso era una cosita que yo iba y Claro. hacía los domingos. Claro. Ahí estuve hasta que la chica regresa. Entonces, pero ya, ahí sí ya el gusanito te pica. Y en Añasco la gente te reconocía entonces ya cuando te veían los domingos. Bueno, es que en Añasco me reconocía todo el mundo porque yo era la hija de Papo y Ilia, o sea, pueblo chico, Chiquito, infierno infierno grande, grande, ya. y mis abuelos también eran de allá, o sea, en un pueblo pequeño todos nos conocíamos, pero bueno, me imagino que sí, que cuando salí por la tele, claro, era un programita de los domingos, Claro, no era nada, claro. yo no era que yo estaba en prime time. Sí, pero los domingos es el día familiar que la gente se Exacto. reunía antiguamente a ver televisión en familia. Sí, deben haber dicho que la nena de Papo y Ilia estaba ahí, me imagino. Y el gusanito entonces Ahí, se queda dentro ahí de ti. entonces sigo estudiando, ahí es que hablo con mi tía, esta que te digo que es catedrática, y me dice, me orienta súper bien y me dice, mira, en San Juan, en la Universidad de Puerto Rico, han abierto un departamento que se llama la Escuela de Comunicación Pública. Lo empezaron con maestría, pero ya están haciendo lo que nosotros le decimos bachillerato, que son los primeros 4 años, y me parece que eso es algo que parece que te podría gustar. Y yo digo, ay, sí. Entonces me acuerdo que ella me dice, pero esto está en mucha demanda, ahora todo el mundo quiere estudiar eso. Y eso es una escuela pequeña y solamente hay 400 Cupos. No, miento. Hay 100 cupos y más o menos entre 400 o 500 es lo que la gente solicita. Aplicantes, claro. Y yo me acuerdo que yo le dije, me acuerdo como si fuera hoy, yo le dije, bueno, yo seré una de las 100. Te voy a detener ahí. Siempre. Te voy a detener ahí. Porque es que me estoy dando cuenta que tú siempre has estado en positivo. Oh, sí. Porque Sin saberlo. sin saber, es que así es la fe. Así es la fe. Así es la fe. Ella decretó, de esos 100, uno es mío. Uno es mío. A él no le importa quién eran los otros 99 ni los otros 300, 400 que se iban a quedar por fuera. Pero tú estabas ya diciendo que eso era para ti. Así fue. Y eso es importantísimo. Decretar con la y creerlo y sentirlo. Y sentirlo. Porque no solamente decirlo, es creerlo y sentirlo. Sí, yo estaba convencida, sinceramente. De Y que me entraste. iban- Porque primero yo decía, ¿por qué no me van a aceptar si yo soy muy buena en esto de escribir y hablar y todo? Yo pienso que sí. Claro. Y bueno, mientras eso estaba pasando,
y fui a tomar el examen y todo eso y esperaba que me dijeran una cosa o la otra. Digo, bueno, déjame volver a tocar base con este señor que me dijo aquella vez que tocáramos base. Y digo, ok. Entonces digo, ok, voy, lo llamo, y me dice, qué bueno que me llamas, porque ahora sí tenemos tiempo para enseñarte los controles. Entonces me pusieron uno de los locutores asignado. Además me da mucha risa porque me acuerdo, ese señor, bueno, son una familia de radio, los Bonet, de Puerto Rico. Félix Bonet se llamaba, él era el hijo de la primera generación de los Bonet y era un tipo brillante, llevó esa estación, o sea, era el mismo el director de programación, era un genio de eso de las radios, pero además era un hombre bien respetuoso y bien serio. Y yo me acuerdo, después los muchachos me lo contaron, que ellos, o sea, él los reunió a todos eran muchachos jóvenes, claro, vaciladores, ¿no? Claro. Y le dijeron, ok, ya después que busqué el nombre y todo, vamos a entrenar a esta muchacha. Es una muchacha de 17 años, de 18 años, de su casa, al que yo agarré con una gracia de faltar el respeto, de ponerse a tocar lo que no debe, hacer comentarios feos, decir malas palabras delante de ella, lo voto y no le voy a preguntar. ¡Wow! ¡Qué suerte tuviste! Tremenda suerte. Entonces, porque eso no eran los medios, eso no era lo... ¿Quieres café? Bueno, no te ofrezco porque ya es tarde. No, y además estoy aquí con agüita que me dieron que está divina. Muy bien. Bueno, este es mi café 5 gotas, es café especial del Salvador. Si lo quieren probar, vayan a 5gotas.com. Bueno, espectacular. Gracias. Mira el aroma. Acá llega. Ajá. Y entonces, Lourdes, empiezas en la radio. Y entonces ahí hago eso, pero de nuevo, era un turnito y no sé qué. Y en eso ya voy, tomo el examen, lo apruebo y ya me voy. O sea, me voy del área oeste y ya voy a San Juan, de donde nunca regresaste. Nunca regresé. ¿Y cómo terminas con María Celeste, trabajando con María Celeste en San Juan? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana, a una altura extraordinaria, es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. Cuando ya estoy ahí... Porque María Celeste estudió en Loyola, aquí en... No, María Celeste... Yo te hablo trabajando, es que tienes... bueno, vamos a coger palco para escuchar este cuento. Ajá. Mari estudió en Loyola, o sea, su universidad. Nosotros no nos conocimos de estudiantes, además Mari es mayor que yo, 3 años, una cosa así. Yeah. Tampoco es que es mucho mayor que yo. Sí, porque no hace que lo escuche y se vaya y si no han visto el podcast con María Celeste, vayan y búsquenlo porque es buenísimo. Ella está clarísima que es mayor que yo, por favor. De hecho, ya ella trabajaba cuando ya llegué al 24. Ese fue mi primer trabajo. Ella trabajaba en publicidad cuando estaba casada con Guillermo Rami, su primer esposo. Ya. Entonces, bueno, nos enteramos cuando yo estoy en la universidad que va a abrir un canal que se llama el Canal 24, que en lo que quiso emular este visionario, él quiso crear un canal que fuera como un CNN criollo, un CNN boricua, pero usó las mismas técnicas que usó Ted Turner al principio. Yo voy a contratar gente que tenga talento, pero que no tenga experiencia, así les pago 3 centavos, pero nos beneficiamos ambos. Yo porque tengo gente talentosa y yo porque voy a pagarles poco. Y entonces yo inmediatamente, de nuevo, digo, no, yo tengo que solicitar. Yo había pensado, cuando me gradúe, me voy a hacer la maestría a Estados Unidos, pero cuando yo oí eso, yo dije, no, eso es tremenda oportunidad. ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde firmo? Ok, vamos. Y ves que tú eres una mujer de iniciativa, ¿no? Sí, no, yo cuando yo quiero algo, yo voy tras de lo que quiero. Es que eso que está diciendo Lourdes es muy importante porque muchas veces la gente quiere las cosas y no se atreve, por pena, sobre todo. La pena son 4 letras, atrévete, porque mira las cosas que te pueden suceder. Y entonces... Sí. Bueno, nada, fui, toqué esa puerta, había como unos castings, él tenía un canal local en Ponce, que es en el sur de la isla, entonces allá era que hacían las pruebas, pero te hacían una prueba ahí como jueces, una cosa así, un mira quién baila de... un reality. un mira quién baila de escogiendo talento. Y entonces, bueno, ahí me aceptan y entro al 24 y entonces cuando ya primero tuvimos un montón de tiempo, ya yo estaba en mi último semestre, los profesores fueron muy comprensivos porque era una gran oportunidad. Yo dije, mire, yo voy a venir, pero a veces quizás falte alguna clase porque tengo que ir, estamos en unos entrenamientos y bueno, ya me gradué muy bien, con honores y todo maravilloso y mi trabajito que ya lo tenía asegurado. Cuando el canal va a empezar, organizan los grupos. Entonces querían poner todos niña, niño, niña, niño, ¿no? O sea, varón y mujer. Pero no daban los números. Entonces, no sé quién decidió que Mari y yo íbamos a ser las únicas que éramos 2 mujeres. Qué casualidad. Si no me equivoco, presentábamos el noticiero de las 7 o las 8 de la noche, una cosa así, no me acuerdo.
Ahí es que yo conozco a Mari, desde ese entonces. Y me imagino que es tan intensa, eres tan intensa en ese momento No como era más intensa. era más Ella ha intensa. madurado. Ella era más intensa, así que prepárate, Mari. Te quiero, pero tú sabes que es verdad. Lo decimos con el mayor amor del mundo, porque ser una persona Intensa. comprometida e intensa con su trabajo es María Celeste Pero Ranas. por eso ha llegado donde ha llegado. Claro, por supuesto. Mari claro. estaba destinada, de verdad lo digo de corazón, estaba destinada a hacer las cosas grandes que ha hecho, porque si tú te piensas que yo era echada hacia adelante, no conocías a María Celeste. O sea, ella se iba a comer el mundo sí o sí. Y se lo ha comido. Y se lo ha comido. Claro. Se lo ha comido. Y le ha Un ido beso bien, para María Celeste. Y yo me alegro infinitamente porque pienso que se lo merece además. Pero Mari sí era intensa. Incluso me acuerdo que el chiste en ese momento era que, como tú sabes que ella habla como rapidito, lograr que ella bajara. O sea, yo me acuerdo que el dueño del canal, que conocía a su papá y todo eso, o sea, el padre de ella es una persona, Sí, claro. una figura en Puerto Rico, le decía, Mari, o sea, paraba la grabación y le decía, Mari, lento, más lento. Porque ella iba, no. Pero claro, como todo en la vida, uno va Claro. practicando y aprendiendo. Y bueno, así estuvimos. De ese canal salió Tony de Andrades. ¿En serio? De ese canal salió Lian Meléndez, que es una que ahora está hace años ya en ABC en San Francisco. No sé si recuerdas aquel incidente de la chica que fue a Ingrid Cruz, que Sí, fue claro. al cementerio. Al y pasó cementerio aquella cosa y la mataron. tan triste, bueno, no a ella, pero a la persona Sí, que sí, a ella la iba persona que ella- entrevistar, o sí. estaba entrevistando. Ingrid también salió del Canal 24 y así por el estilo. Hay otros que no son tan conocidos, pero que, o sea, trabajan que- en el medio y sacaron provecho. En el fondo fue una incubadora de talentos ese canal. Bueno, mi primer esposo de ahí también salió y que ahora está en NBC Nacional. O sea, de ahí de verdad salió, fue una cantera de talento porque Franklin sí tenía buen ojo y sí apostó a esa gente que, pues, que nadie conocía. Claro, Entonces a nosotros lo que nos sirvió eso fue de vitrina, claro. porque antes del año, tanto a Mari, a 2 o 3, o sea, nos vieron, a Mari la vio y se la quisieron llevar, o se acabó yendo al 41 en Nueva York. Ujú. Yo me fui a Guapa Televisión y así por el estilo. O sea, hubo personas que pues dimos el salto porque eso nos sirvió. O sea, a mí nunca me hubiera llamado Quique Cruz, que era en ese entonces el director de noticias hasta el otro día. Creo que es el director de noticias que más ha durado en ese puesto en toda Latinoamérica. Wow. Enrique Cruz. Quique, o sea, Quique, ¿dónde me iba a ver Quique a mí? En ningún sitio. ¿Quién era yo? Claro. O sea, la chica de Añasco que está estudiando en la Universidad de Puerto Rico, ¿no? Sí, fue una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Y de hecho, Tony de Andrade te puede hacer los cuentos de él porque Tony entró como pasante, después aprendió de editor, por eso él edita tan Él espectacular. edita muy bien. Y después acabó siendo talento. Ese es otro gran consejo que aquí lo reiteramos muchísimo, que no hay pequeñas oportunidades. Nunca. Porque nunca sabes lo que una pequeña oportunidad puede desembocar en un gran río. Y yo soy creyente de eso hasta el día de hoy. Sí. O sea, tú dices, no, porque ya ella figura. No. A mí se me han dado así oportunidades de entrevistas y cosas. Y yo, claro, ¿por qué no? Primero, a mí me cuesta mucho decirle que no a un colega porque me parece que feo, ¿no? Sí, o sea, claro. si uno mismo anda buscando entrevistas y cosas, porque alguien te pide una entrevista y tú te vas a poner tan diva, Sí. tan divo de que le vas a decir que no. Entonces, yo siempre, de verdad, hago todo lo posible por colaborarles, pero además porque pienso que son hermosas oportunidades de llegar a otros públicos, de Claro. conocer otra gente. A mí siempre me ha pasado eso. O sea, yo conozco mucha gente y ha sido así, porque voy a un lugar, o sea, el famoso networking ese que tú sabes que es Sí, tan sí, útil. es utilísimo. Pasa eso, porque tú Pero- aceptas invitaciones, ¿no? Claro, pero fíjate una cosa que a mí siempre me llama poderosamente la atención, porque claro, yo como periodista de espectáculos, vamos a decir, he entrevistado a las grandes figuras del medio del espectáculo. Ujú. Pero creo que es mucho más poderoso cuando haces hard news, noticias, entrevistar a las personas que han hecho historia o que han cambiado la historia Ujú. por su participación en la política o por lo que sea. Durante 30 años de carrera, ¿cuál fue la entrevista o el entrevistado o entrevistada que más te impactó y por qué? Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. Wow. Esa pregunta me la han hecho de diferentes maneras, pero ahora me pones un periodo de tiempo tan largo para pensarlo. Imagínate todo lo que yo he hecho en ese tiempo. Pero yo creo que yo siempre voy a recordar cuando entrevisté, imagínate esto hace muchísimos, muchísimos años. No me equivoco, era George W., el presidente, y su secretario de defensa era Donald Rumsfeld.
y nos dio una entrevista y esa entrevista dio mucho de qué hablar. Incluso yo me acuerdo que yo un poco que me asusté porque después tú entrabas, era un incipiente internet, pero tú entrabas y ponías mi nombre y ¡plum! Te salía entrevista a Donald Rumsfeld y salía toda, o sea, ¿cómo es? Por escrito, o sea, Por escrito, la transcripción. la transcripción, esa es la palabra que estaba buscando. Te sale la transcripción completa, claro. Después me entero que cuando tú entrevistas gente a esos niveles, o sea, es como que todos lo revisan, y el FBI, y la CIA y todo el mundo. Y fue una entrevista difícil porque el señor era como muy duro, ¿no? Y me acuerdo que era la época aquella de lo de Guantánamo, de lo del 9/11, de que se criticaban los abusos en Guantánamo. O sea, habían como muchas preguntas duras para hacerle y se las hicimos, ¿no? Claro. Y la cara del señor valía un poema. Era como que, ¿y quién se cree para preguntarme esto? Yo me imagino que él pensaba, porque Claro. vamos a dejarnos de tontadas. No miran nunca al periodista hispano como miran al otro. No, por supuesto. Y que no. ahora un poquito más, pero en aquel entonces esas entrevistas eran tan raras que te dieran esa oportunidad Oportunidad. de entrevistar a un presidente o algo así. Ah, mira, hablando de presidentes, me acuerdo también, ¿cómo se llamaba este presidente? Que como desafortunadamente acaban todos los presidentes en Latinoamérica. Creo que si no acabó preso está a punto de caer o ya cumplió, no sé, ay Dios, ¿cómo se llamaba? Alejandro Toledo. Ya. O sea, cosas que recuerdo así digamos, de gran importancia, de gran relevancia. ¿Y alguna Pero vez temiste por tu vida en medio de una entrevista de alguien o que una entrevista que hubieses hecho? no de una entrevista, pero sí, mira, cuando yo estaba en Puerto Rico, cosas de la juventud, yo tenía un camarógrafo, teníamos en Guapa, que era muy chistoso, yo creo que él todavía trabaja allí, porque nosotros bromeábamos de que él era un policía frustrado. Entonces él tenía unos contactos en la policía, entonces él decía, no, porque los muchachos, como si él fuera parte, él decía, no, los muchachos, va a haber un operativo, tal cosa, y nosotros era como que, pero este es camarógrafo o policía, o sea, pero tenía buenos contactos, entonces él me tenía mucho aprecio y le gustaba trabajar conmigo y me dijo, mira, me estoy enterando que va a haber una redada esta noche, y yo, por supuesto, puestísima. Y llegamos, rompieron puertas, sacaron droga, aquello fue, bueno, después de eso, como que yo me gano también un poco a la policía y entonces hacen una redada en un lugar que creo que ya no existe, que se llamaban Las Acacias y que tenía la particularidad de que era un lugar muy caliente, era un residencial público, pero era multipiso. Ya. Y había un lío de un tipo que estaba, un francotirador que estaba disparándole a la policía desde allá arriba. La cosa es que yo llego y de momento, o sea, ¿qué puedo haber yo tenido? 20 años. Yo miro a mi alrededor, o sea, nada me daba miedo, al contrario, eso era adrenalina pura. Yo quería estar donde estaban los disparos y donde estaba pasando la acción. Rodner Figueroa, yo miro a mi alrededor y la única persona que no tenía chaleco a prueba de balas, incluyendo el camarógrafo, era yo. Y de momento yo digo, ¿qué yo hago aquí? O sea, ese tipo, yo soy, pero la persona perfecta para meterle el disparo, porque yo no tengo nada puesto que me proteja, ¿no? El atrevimiento de la juventud. Exacto. Y yo me acuerdo que yo me quedé allí y yo dije, en mi mente loca de esa época, yo dije, wow, la verdad es que yo estoy loca. Pero por otro lado, si pasa algo aquí, yo me voy a inmolar por el periodismo. Imagínate tú que, dime ahora que haga eso mismo, por favor. Mira, Dígamelo, Lourdes, que no llego ni a la puerta. yo hice tantas locuras por llegar primero cuando se ocupaban los tapes Claro, claro. de la cámara. Yo manejé del aeropuerto, ese jamás se me olvidará, del aeropuerto de Miami a las oficinas de Univision, que yo hoy lo pienso y me he podido matar Claro, pero así era. para uno. llegar de primero con la información. Y digo, qué cosa más tonta que he podido yo matarme por traer la primicia. Pero bueno, son cosas que uno hace por amor al arte. Claro, pero es la adrenalina. Y Sí, yo, por ejemplo, el rush. cuando me piden que le hable a las nuevas generaciones y todo, yo digo, haz lo que te dicte tu corazón. Yo no te voy a decir a ti que no te arriesgues, porque ¿con qué moral si yo lo hice? Claro. Y yo sé que en ese momento eso es lo que traes por dentro, ¿no? Claro. Y la vida te enseñará a tomar precauciones, ¿me entiendes? Esas cosas se van aprendiendo con el tiempo. Pero a mí también muchas veces me dicen, ¿tú harías algo diferente? No. No Porque cambiaría yo vivo nada. convencida de que si yo hago algo diferente, y no te hablo solamente de mi vida profesional, mi vida personal incluso, si yo hago algo diferente, voy a perder cosas que son muy valiosas porque es todo o nada. Exactamente. O sea, si tú no haces esto, no pasa esto otro. Y tú sí quieres que pase esto otro. Correcto. Entonces yo no me arrepiento de nada, sigo creciendo, sigo aprendiendo, pero no me arrepiento de nada ni de haber estado en Las Acacias sin chaleco a prueba de bala. He dicho. Es que todo dicho. lo que nos pasa son aprendizajes. No son errores, ni son pruebas, ni son obstáculos, son aprendizajes. Pero hablando de esos momentos shocking en la vida, chocantes en la vida,
Llévame al día en que te dan ese diagnóstico que cambió tu vida, pero literalmente en 180 grados. Porque no solamente perdiste tu cabello, como bien lo hiciste en cámara, perdiste tu matrimonio, pero ganaste quizás lo más bello de la vida, que es una nueva perspectiva de cómo vivir en positivo y en agradecimiento. ¿Cómo recibiste esa noticia, Lourdes? Mira, yo venía de Puerto Rico porque yo tengo una tía, la hermana de mi mamá, que es la única hermana de mi mamá, que ella es como mi segunda mamá, ella no tiene hijos, y entonces ella es sobreviviente de cáncer de mama en 3 ocasiones. Esa era la tercera. Yo las últimas 2 yo la he ido a cuidar. O sea, tomé unos días, perdón, y me fui a cuidarla a Puerto Rico. Yo venía justo de eso, de estar lidiando con esa situación. Me llaman de que la mamografía había salido sospechosa, que tenía que ir por segunda vez. Eso nunca me había pasado. Pero como yo andaba en mi onda positiva, yo dije, bueno, yo siempre he tenido los senos muy densos, puede ser que es que no ven bien, quieren... O sea, yo la palabra cáncer y de que fuera cáncer yo la trataba de alejar, aunque claro, la tenía por dentro, pero la trataba de alejar. Y yo decía, seguro es eso. Porque a veces que de verdad es eso. Sí pasa. Y bueno, llego allí, ese día yo iba a trabajar y todo. Yo le digo a mi gente, ¿no? En Univision le digo, mira, yo tengo que ir a hacerme una mamografía porque me están llamando que me la haga por segunda vez. Pero no voy a estar en el conference call, pero si me asignan algo, nada más me avisas y yo mientras estoy allí, pues lo empiezo a trabajar. Mientras empiezan a hacerme pruebas de aquí, de allá, el ángulo este, el ángulo lo otro, ya cuando te hacen tantos ángulos, tú dices, o sea, si al primer ángulo hubieran visto que todo está bien, no te hacen tanto. Yeah. Pero yo de nuevo, agarrada a mi fe, yo decía, no, es que ellos se quieren asegurar. Y me entra una llamada, o sea, un texto y me dicen, mira, sí, te asignamos esta historia. Me acuerdo que era una historia de economía. Y yo, pues chévere. Y yo mientras estoy entre pruebas empiezo a hacer llamadas, consigo un economista, estoy en todo ese rollo. Hasta que, bueno, llega el momento, después que me hacen el sonograma y todo, que entra la radióloga, una muchacha joven, y me dice que tengo una malignidad. Pero entonces ella le da tantas vueltas y me lo dice lo más bonito posible, muy humana y muy empática ella, que hasta que yo le digo, ¿Are we talking cancer here? Porque como que no me decía, ¿no? Ella me dice, yes. ¿Qué yo pensé en ese momento? Mira. Para los que no hablan inglés, le dijo Lourdes, estamos hablando de cáncer a la radióloga, y la radióloga le dijo, sí. Correcto. Entonces yo respiro hondo y me acuerdo como si fuera hoy y lo digo y lo he dicho en todas las entrevistas y siempre lo diré porque así fue. Yo dije, el primer pensamiento fue, yo no me voy a morir de esto. De inmediato. Yo dije, esto va a ser duro, de madre, pero yo no me voy a morir de esto. Entonces ahí sale rápido la periodista, la proactiva, y le digo, ok, ¿cuál es el próximo paso? Y me dice, el próximo paso es la biopsia. Hay que hacerte 2 porque hay 2. Hay uno que pensamos que de los tumores, uno pensamos que no es, que es benigno y otro que es maligno. Pero hay que hacer biopsia en los 2. Y yo le digo, ok, pues vamos a hacerla. Y me dice ella, no, pero eso no es así. Eso hay que esperar ahora porque hay que sacar la cita. Y entonces yo me le acerco. También me acuerdo como si fuera hoy, la agarro así por la muñeca. Ella era muy delgadita, una muchacha joven. Y le digo, doctora, usted no me conoce, pero yo soy muy positiva. ¿Por qué usted no busca a ver si hay un huequito y yo me puedo hacer eso hoy? Fueron y buscaron y hubo el huequito. Yo me pude hacer las 2 ese mismo día. Wow. Ya obviamente ya me tocó llamar al canal y decirle, olvídate, reasigna la nota porque no salió bien el sonograma. El mamograma y el sonograma tampoco. Y entonces ella puso una carita así como de, ay, good luck, whatever. Y ahí corté ya con la cosa del trabajo en lo que lidiaba con esto otro. Ahí entonces entramos, yo quisiera que tú hubieras estado en esa habitación cuando me estaban haciendo las biopsias, porque parecía que en vez de biopsia yo estaba en una fiesta. O sea, yo, busca bien, porque mira que yo creo en los milagros y eso puede ser una cosa mala, echa bien la agujita, que no sé qué, o sea, eso obvio que duele. Claro. Pero yo estaba tan feliz de haber conseguido la cita en ese día y tan confiada en que cuando buscaran bien se habían equivocado, porque eso es otra cosa que nos pasa a los sobrevivientes de cáncer. A mí no me gusta decir a los pacientes porque ya no lo soy, yo soy cancer free. Y ese señor vino, visitó, dejó muchas enseñanzas, se fue y no vuelve. Quiero empezar por dejar eso claro. Pero en ese momento yo decía, se tienen que haber equivocado. O sea, yo creo que si le preguntas, yo creo que el 90% mínimo de la gente que le han dado ese diagnóstico te dice eso. O sea, como que eso le pasó a otra gente, no me puede estar pasando a mí. Yo le decía, busca bien y no sé qué, y yo bromeaba y todo esto. Bueno, pues obviamente que buscaron bien. Claro,
ellos no te dicen en ese día porque eso hay que mandarlo, las biopsias es que te sacan algo y lo tienen que mandar al laboratorio. Y bueno, yo me fui ya prácticamente ya sabiendo que sí, pero esperando todavía el milagro. Y como a los 2 días fue que me llamó mi ginecóloga, que es tan divina que ella no deja que te llame el centro, te llama ella, y me dijo, Lourdes, llegó positivo. Ahí yo llamé a mi esposo, al que era mi esposo. Él salió del trabajo, vino, no sé qué, nos abrazamos, lloramos y ya. Ahí ya yo dije, bueno, ahora esto se acabó. Ahora lo que hay es que meterle mano al tema. Acción. ¿Qué es lo próximo? Entonces empecé. Yo me encontré un ángel que acabé bautizándola el arcángel, porque dentro de todos los ángeles que tuve en mi vida, esta mujer hasta el día de hoy sigue siendo lo máximo. ¿Hace cuánto fue ese diagnóstico? En el 2022. Esto es una paisa que ella es enfermera y es la manager del centro donde a mí me diagnosticaron. Y yo me acuerdo que ella ese día, o sea, yo entro a la oficinita, me mandan a que entre a la oficinita de ella no ve televisión, ella no sabía quién yo era, o sea, llegas tú y tampoco sabes quién tú eres porque es que ella no ve televisión. Claro. No tienes redes. Ya nadie ve televisión. No, pero esta no tiene ni redes sociales. Ya. Esa gente que están Sí, desconectadas. desconectada del mundo. Y entonces yo entro a la oficina, hago esa salvedad porque la gente dice, ay, claro, porque como ella era de la televisión, no, jamás, jamás. Porque además yo le he mandado una cantidad de gente después de eso que no son de televisión y ella como los ayuda. O sea, esa mujer es... Eso está en su alma. Sí, esa mujer, su vocación estaba correctísima. Ella tenía que ser enfermera. Ya. Entonces yo entro a la oficinita de ella y entonces era la época del COVID, yo tenía una mascarilla y entonces se me sale una lagrimita por aquí porque ya estoy como en el shock, ¿no? Y entonces le digo, I am sorry. Y ella me dice, no, sorry de nada. Yo tengo todas las vacunas, como si te quieres quitar ahora mismo la mascarilla y todo. Y tranquila, tienes todo el derecho a sentirte como te sientes, siéntelo y ya. O sea, súper empática ella, ¿no? Y me dice, mira, esto es un proceso largo, complicado, con muchas curvas, pero yo te voy a llevar de la mano y yo te voy a ayudar. Ahí ya fue la primera, porque de verdad tú no sabes ni por dónde empezar. Claro. Ella me ayudó muchísimo, me orientó, ella conoce a todos los médicos, todo el mundo le contesta las llamadas, porque ella, de verdad, ella abraza a todas esas mujeres diagnosticadas y toda la que le pide ayuda, ella se la da. ¿Cuál es su nombre para reconocerla públicamente? Esa es Cristina, ay, ¿cuál es el apellido de Cristina, madre mía? Upegui, Cristina Upegui. Cristina, que te mandamos un beso. Cristina es... Y que Dios te bendiga y te lo regrese No, y en además bendiciones y salud. encima es muy chistosa, entonces tú le dices esas cosas y ella te dice, parce, no me diga eso, que yo no soy ningún ángel. No sea montañera, me dice. No, pero sí son ángeles que se Es nos un presentan ángel, en la pero vida. bueno, te digo, le pusimos, bromeando nosotras, el grupo le pusimos el arcángel, porque ya decíamos, es que ella es otra categoría, ¿no? Pues ella así hizo, me ayudó, entonces yo empecé entre hospitales, yo escogí que iba, o me trataba con UM, o me trataba con, o sea, averigüe cuál es el que tiene mejores reviews, y era UM y el del Baptist, el Cancer Center. Y yo empecé paralelamente a los dos hasta decidir por cuál me iba. Finalmente me fui por UM, ahí es que me hice todos los tratamientos. En mi caso, porque no todos los casos son iguales, a mí primero me extrajeron el tumor, después eso se manda y se hace una prueba que se llama Oncotype, que lo que determina es la capacidad que tiene ese cáncer de recurrir. Entonces, dependiendo de ese número, es que te dan o no te dan quimio. Y a mí me llegó bien alto. Wow. Y ese día sí lloré mucho. Fíjate que yo en mi proceso lloré muy poco porque yo estaba todo el tiempo de verdad En positivo. en positivo y vamos para adelante, pero ese día sí porque pasó mucho tiempo y hasta la misma oncóloga me decía, a mí me parece que, tú sabes, como que estoy bajo la impresión de que no va a haber que darte quimio. Y cuando llegó eso, wow, fue devastador porque yo dije, uff, yo sabía que venía la quimio y después la radio. Y ahí te quiero hacer la pregunta desagradable y discúlpame, pero porque yo sé que no es solamente tu experiencia, ha sido la de muchas mujeres. ¿En qué momento tu marido en ese momento tira la toalla? Mira, yo de eso en realidad no me gusta hablar porque no, o sea, pues ¿por qué no? Uh-huh. Pero sí, brevemente lo que te puedo decir es que la gente tiene también que entender que eso es una palabra que asusta. A veces si las cosas no están tan bien, es como el detonante. Y de por sí, Dios lo bendiga donde esté, él no era una persona como muy empática, cariñosa. O sea, yo pienso que eso fue Dios también que hizo que él saliera para que pudieran entrar toda esta gente que me ayudaron para que mi proceso, dentro de lo feo que es,
pudiera ser menos feo, porque yo me sentí tan abrazada. O sea, yo sé que él, por ejemplo, si se hubiese quedado, porque él era muy responsable, sí me hubiera llevado a las citas, o sea, hubiera hecho las cosas, porque tampoco te voy a decir que no. Pero a veces no es lo que tú haces, sino cómo lo haces. Y él no puede dejar de ser quien es. Él no es una persona cariñosa y empática. Y yo creo que si hay una cosa que, por favor, los que me están viendo y escuchando, si ustedes tienen un amigo, una amiga, un familiar que tiene cáncer, esa persona va a necesitar que usted le cocine probablemente, que lo lleve a las citas, pero lo más que va a necesitar es que usted le dé amor. Porque en ese momento el amor hace toda la diferencia. Pero no es que usted lo quiera, es que usted se lo demuestre, que usted lo abrace, que usted le diga que todo va a estar bien. Porque en ese momento tú empiezas a dudar si de verdad todo va a estar bien. Tienes tus momentos de duda, aún positivo o no positivo. Entonces yo tuve eso y doy gracias a Dios por eso. Entonces, hace muchos años que yo, incluso antes del cáncer, pero después del cáncer mucho más, yo me concentro en lo que tengo y no en lo que me falta. Entonces yo me concentro en lo que yo tuve y no en lo que me faltó. Y yo de verdad que lo dejé ir en amor y no tengo ningún rencor en contra de él y fue lo que pasó y bueno, ya. Claro, y no voy a ahondar en el tema, pero solamente quiero entender tu proceso. ¿Cuándo reconoces que esa pérdida fue la apertura que necesitabas para recibir todo ese amor que entró de fuera? ¿En qué momento? Porque en el momento tiene que haber sido extremadamente chocante y no vamos a hablar del tema. Porque es como que, wow. Pero luego, ¿en cuánto tiempo te das cuenta esto fue lo mejor que me pudo haber pasado? Para eso tardó. Lo que no tardó fue en yo darme cuenta. Recuerda que cuando tú estás pasando por eso, Ronald, tú estás en modo sobrevivencia. O sea, es tu vida la que está en juego. Y yo recuerdo que esas mismas palabras le dije, por favor, solo hagamos que esto sea bien rápido y que sea lo más pain-free, libre de dolor. Yo no te quiero hacer daño, yo no creo que tú tampoco. Vamos que sea un divorcio amigable, rápido, porque yo tengo... Ahora mi prioridad en la vida es salvar mi vida. Entonces yo necesito toda esa energía para concentrarme en esto y no puedo estar, imagínate, perdiendo energía en cosas feas, ¿no? Y él de verdad lo cumplió y de verdad fue un divorcio amigable y de verdad fue rápido, tanto que cuando yo entro a sala de operaciones, yo entré, si no me equivoco, fue un 24 de marzo del 2022 y el 23 salió mi divorcio. O sea, yo entré ya al quirófano divorciada. Wow. Como se lo había pedido a Dios, que después yo bromeaba porque yo, claro, sola en mi casa con mis perros hablaba mucho con Dios, ¿no? Y yo le decía, la verdad que tú eres lo máximo. Pero no pudo haber sido una semana antes porque, tú sabes, mañana me operan. Y la verdad que estoy un poco nerviosa con esto de que me operan mañana y me acabo de divorciar. O sea, yo bromeaba con Dios como que yo sé que yo te lo pedí, pero no pudiste haberlo hecho unos días antes. O sea, porque qué fuerte, ¿no? Pero nada, así fue y tuve grandes ángeles. Y ahora te voy a explicar por qué le decimos a Cristina el arcángel. Ajá. Cuando me pasa esto, entre las cosas, yo sabía que yo necesitaba sanar no solo mi cuerpo, sino mi alma y todo, porque esas cosas no se dan en un vacío y a veces lo que te dicen es que necesitas trabajar en algunas cosas. Y yo así hice. Entonces las primeras personas que llamé al principio fue a Ismael Cala, que le tengo mucho cariño, y le dije, y entonces él me recomendó a su reikista. Y ese señor fue una maravilla, el otro día me llamó, fue una persona también fundamental. Y lo primero que él me dijo fue, cuando yo lo fui a ver, me dijo, cáncer en el seno izquierdo es el nido vacío, y las mujeres que no pudimos ser mamá, y fue algo que para mí fue muy duro, no ser mamá, porque no fue por elección, sino porque no pude. Ah, ¿sí fue? Sí, fue porque no pude, entonces es una cosa que siempre pues me ha dolido, ¿no? Y entonces él me dijo, es el síndrome del nido vacío, pero también de la gente que le gusta dar, pero que no está dispuesta a recibir. Y eso a mí nunca se me olvidó. Ahora tú me invitas, me regalas todo. Yo te lo aceptas que sí. Porque yo era por ejemplo, yo salía contigo a cenar y eso era una matazón porque yo quería pagar de todas maneras. O sea, yo no me dejaba invitar. Yo no me dejaba regalar. No te dejabas amar. No me dejaba amar. No te dejabas querer. Exacto. Consentir. Correcto. O sea, Lourdes, perdón. y es de verdad que la generosidad, y perdona que te interrumpa, la generosidad es una cosa que aprendí y quisiera compartir con tu gente. La generosidad tiene dos vías. La generosidad no es solamente es porque usted da, sino también porque usted es capaz de recibir. Claro. Porque tiene que ser en dos vías. Claro. Y perdón que regrese a este tema, pero me da mucha curiosidad, porque yo juraba que no había sido mamá casi que por elección. No. Yo no fui mamá porque tuve problemas, traté, incluso me hice in vitro y todo, y no funcionaron. También yo creo que cuando yo me hice los in vitro era cuando eso empezaba, que yo estaba jovencita, ¿no? Y empecé a tener los problemas.
Y quizás por eso, yo no sé si en esta época que yo veo que casi que todo el mundo que se lo hace le sale, puede 2 o 3 try, pero en aquella época era como, el porcentaje valía carísimo y era, vamos a ver si tienes suerte, ¿no? ¿Tu infertilidad tuvo que ver con que tu primer matrimonio fracasara o no? Chicos, eso solo tendrías que preguntar a él. A Carlos Calvo, a nuestro colega. Sí, bueno, no. Sí, porque esos son temas también que son difíciles de asumir para una pareja. Que hay que trabajar. Bueno, mira, yo la verdad, él no está aquí para contestarte la pregunta, pero de la manera en que fue mi matrimonio, yo no creo. Porque yo creo que, y wow, esto voy a decir públicamente, es Procutún y que me perdone la señora de ahora, pero es la verdad. Yo pienso que a mí nadie me ha querido como me quiso ese hombre. Nosotros rompimos por errores de juventud, cosas que no debieron haber pasado, que pasaron, pero yo siempre me sentí muy amada con él. Entonces, de hecho, cuando pasa esto del cáncer, él me llamó. Y me da risa porque tú sabes que él es como loquito. Entonces me dice, o sea, dándome ánimo, ¿no? Me dice, bueno, pero no te preocupes, por lo menos tienes a tu esposo. Y yo le digo, no, si mi esposo se fue. Y me dice, ¿qué? No te puedo decir las palabras que me dijo cuando le dije eso. Tú perdóname, pero eso aquí o en la China, eso es un hijo de... Ustedes saben qué. Y yo le dije, ay, Dios mío, tú no cambias, qué cómico. Pero, pobrecito, o sea, me estuvo bonito que él ¿tú sabes? ¿Cuántos años estuviste tú casada en tu primer matrimonio? 7 más 2 de novios. Ya. Pero éramos bien jovencitos. O sea, Sí. cuando nos casamos teníamos 23 años. ¿Y estarías dispuesta a enamorarte nuevamente? Sí. Ahora mismo, digamos que yo estoy concentrada más en recuperar totalmente mi salud, en todos mis planes, mi podcast, que es como mi baby, mi todo, ¿no? Que tienen que verlo. Por favor. Y los invito porque la idea de este podcast es darle luz al podcast de mi querida amiga, que además está alineada con el propósito de porque es vivir en positivo. Sí, no, son dos podcasts que yo creo que van de la mano y qué lindo que salgan más contenidos así que tanta falta hacen, ¿no? Que la gente ande haciendo podcast en buena onda, ¿no? Claro. Si tuviera que preguntarte del 1 al 100, ¿qué porcentaje estás sana? ¿Cuál dijeras? Yo te diría que estoy 100% sana. De hecho, Amén. ayer fue mi mamografía, mi sonograma y todo salió perfecto. Bendiciones. Cuando yo te digo que estoy trabajando en mi salud, es que acuérdate que a ti te salvan la vida, pero un poco que te la destrozan para salvártela. Entonces, yo lo que estoy es recuperando que si mi masa muscular, que si o sea, botar todo ese veneno que te ponen para salvarte la vida, porque se lleva lo bueno y se lleva lo malo. Correcto. Y bueno, recuperando fuerza. O sea, yo te diría que yo estoy 90 y tantos % casi que soy yo de nuevo. Pero yo creo que todavía me falta un poquito y... Te veo estupenda. Gracias. Me siento bien, gracias. No, y luces muy bien, de verdad. Gracias, amigo. Luces muy bien, Lourdes. Y de verdad que te agradezco tanto que hayas compartido tu testimonio acá porque creo que primero hay muchas mujeres que a lo mejor están atravesando por el proceso que van a encontrar en ti un alivio y van a encontrar una esperanza y van a encontrar una fuerza. Y te lo digo, al día de hoy yo vivo contestando mensajes seguro. y ayudando y dando charlas y poniendo mensajes que inspiran, porque ya te dije, encontré mi propósito y ese es mi propósito principal. Ya ni siquiera sí soy comunicadora y es lo que hago y amo mi trabajo y le doy gracias a Dios porque lo tengo, sobre todo en esta época, mi amigo. Sí. Aunque hoy por hoy puedes vivir de las redes. Mi vida, créeme que yo agradezco mucho, estoy clarísima porque, o sea, ¿cómo es que dicen? No ha quedado títere con cabeza. O sea. Exactamente. Bueno, yo se lo dije, después de que le cortaron la cabeza a nuestro querido Jorge Ramos, ya y lo demás es para abajo, es para abajo, para arriba no va a ser. No, y que todo ha sido así como muy fuerte. Claro, bueno, que por cierto, los voy a invitar, si no han visto el episodio de Jorge Ramos, vayan y búsquenlo, el de María Celeste, el de Jackie Guerrido, bueno, de toda la gente que han estado acá, que siempre termino el podcast con la misma pregunta y quiero saber la tuya porque me da una curiosidad enorme, porque has superado obstáculos titánicos y te veo con tan buena actitud que me llena de regocijo. ¿Cuáles son tus consejos, Lourdes, para superar los obstáculos en la vida y alcanzar el éxito? Yo creo que el éxito está detrás de que tú creas en ti. Tú tienes que convencerte antes de que convenzas a nadie de que tú vas a superar si lo que tienes es una cosa que te ha ocurrido y la tienes que superar, de que vas a alcanzar una meta que quieres alcanzar. Primero te lo tienes que creer tú. Te tienes que querer tú, porque la gente dice, pero es que yo quiero ser bueno y querer a todo el mundo. Pregúntate si tú te quieres, mírate al espejo, háblate bonito. Te lo digo por experiencia, te lo digo por lo que he leído y lo que sigo leyendo y las cosas con las que sigo entrando en contacto. No puedes amar bien si no te quieres tú. Es el principio de todo. Después que tú te quieres, entonces tú empiezas a querer a los demás y a ayudar al mundo y a ser la bella persona que todos queremos ser.
Yo por eso pienso que te tienes que concentrar en ti, en trabajarte. Y si te dan un diagnóstico, si te dan una mala noticia, si te despiden del trabajo, entonces tú sabes lo que va a tocar, que te reinventes, porque el mundo no se acaba ni el día que te despidieron, ni el día que te enfermaste, ni el día que te dijeron que no puedes ser mamá, ni el día que te dijeron que no vas a tener esa plaza que hubieras querido tener. ¿Por qué? Porque el mundo es mucho más que eso. Es como cuando la gente me decía, y tú sales calva, y enseñaste que te quitaron el pelo y no te da vergüenza. Y yo, pero ¿por qué me va a dar vergüenza si a mí el pelo no me define? Yo soy más que el pelo. Yo al contrario, maquíllenme perra, bella y preciosa, y tómenme fotos porque yo con mi calva me sentía poderosa. Es más, ahora cuando me veo, es que me impacta. En ese momento ya eso era tan parte de mí, Claro. que yo es que no sé cómo explicarlo. Yo no me sentía ni calva. Y perdón que tome esta pregunta tan al final, pero ¿cómo fue ese momento en que decidiste hacer ese momento público de cortarte el cabello ante las cámaras? Eso fue muy interesante y te voy a decir por qué. Porque yo tomo la decisión, y mucha gente que ha pasado por esto me va a entender, cuando a ti se te empieza a caer el pelo producto de la quimio, eso duele. Es doloroso y además se te caen como en mechones. O sea, tú estás así, de momento te pasas el cepillo porque tú no te quedaste con un mechón en la mano. Es una cosa muy desagradable y muy dura. Entonces, por eso yo te digo que a cada cual dejen que lo maneje como cada cual se sienta. Yo personalmente, yo no me quería ver así como con mechones sí, mechones no. Así que yo decidí que yo me iba a rapar para que fuera parejo. Yo me los quito y cuando todo pase, él crecerá. Convencida también de que iba a crecer. Y te creció bonito, by the me way. creció bonito y todo, maravilloso, gracias a papá Dios. Y entonces yo digo, bueno, yo empiezo a buscar a Mili, la gran Mili, la maquillista peluquera que tanto queremos, pero Mili andaba de viaje y yo estaba desesperada por raparme. Y me dice, yo no estoy no sé dónde, papá. Y yo, ay, Dios mío. Me pongo a hablar esa noche, que me llamaban y eso durante el proceso con Ernita Nazario, que es amiga mía, y con Carla Monroy. Y estábamos como en un three-way y no sé qué, y entonces de momento, no, que yo me quiero rapar, pero mira que no encuentro, que Mili no está, que llamé a no sé quién, que papá. Y entonces Carla, en una cosa así que me dejó loca, me dice, Lulú, yo nunca lo he hecho, pero ¿tú quieres que yo te rape? Y yo le digo, ¿en serio? Y me dice, porque ella es así tan dulce que yo decía, ella de verdad se atreverá. Y me dice, sí, yo tengo ¿cómo se llama? La máquina que es la que usa Tommy Torres. Sí, Tommy Torres, su esposo. Y entonces yo le digo, no, pues, yo por favor. Y me dice, ¿y cuándo quieres? Y yo, no, si puedes venir hoy. Sí, esto es de noche. Ah, bueno, pues dale, yo voy a esto, que se quede con Amanda y yo voy para allá. Nos despedimos y ella aparece. Otra amiga que estuvo muy cercana conmigo, que es una periodista colombiana, Ana María Jaramillo, nosotras nos conocimos hace años cuando ella cubría para el diario El Tiempo. Ella también fue una de Los Ángeles que estuvo a mi lado y ella también vino. Entonces, ellas dos, yo no te puedo explicar. O sea, tú hacías así y tú cortabas el aire, el nivel de estrés que había en esa casa. Y entonces yo le digo, por favor, cálmense, que yo estoy muy tranquila. Vamos, esto hay que hacerlo por mi bien, así que vamos a hacerlo y relájense. Pero ellas no se podían relajar, ellas estaban en un estado de nervio. Entonces, cuando ya nos sentamos, yo le digo, y vamos a grabarlo porque toda la gente ha sido parte de mi proceso y esto es parte del proceso. Es una cosa que hay que hacer también. Lo pongo y entonces Carla le temblaban las manos, así. Y entonces las dos empiezan con los ojos aguados y a llorar y tú estás, ¿y quieres que meditemos? ¿Y quieres que oremos? Y yo, niña, que yo estoy lista, vamos, cálmense. Bueno, y empieza. Y yo no sé si es que yo entré como en un zone, pero a mí no me dio lo que le dio a ellas. O sea, yo estaba como tan en paz, cortándome el pelo, y yo veía aquí que se fue a otra, tú sabes que estaba histérica, mi perra. Chispita se volvió como loca, daba vueltas. Paco se desapareció y se fue como a una esquina de la casa. Sentía la energía de ellas. Una cosa tremenda. Entonces ella, bueno, hay unas tomas y unas fotos y eso, que yo estoy con la perrita aquí mientras ella, porque es que la perrita estaba en un nivel de nervios que yo decía, pero ¿y ella? Y ella me miraba como quien dice, ¿qué le está haciendo a mamá? Claro. Y bueno, me raparon. Cuando acaba todo, fíjate como no todo el mundo reacciona igual. Yo estaba tranquila, ellas estaban llorosas y no sé qué. Hay una cosa que no te conté que te la debo contar para que entiendas un poco el contexto. Cuando todo esto empieza, que yo te dije que yo tuve un apoyo de amigas, yo creé un chat que yo le puse Los Ángeles de Luli. Y ahí yo contacté amigas que yo sabía que por su trabajo, porque eran dueñas de empresa, porque eran amas de casa, porque tenían flexibilidad, me iban a poder ayudar porque yo necesitaba ayuda.
Y esa es otra cosa que aprendes, hacerte vulnerable y admitir que necesitas ayuda. Ya. Entonces se creó ese grupo que eran las Naciones Unidas, porque había gente de todos los países, y ese día cuando ya pasa eso, lo ponemos en el chat, ¿no? Mira, ya pasó, Lourdes, no sé qué. Yo tengo una amiga muy cercana que estábamos hablando fuera de cámara de ella, que es Migdalia Figueroa, que hoy es la presidenta de Telemundo en Puerto Rico. Le mandamos un beso. Migdalia estuvo conmigo en la operación. Migdalia es como mi hermana. Y Migdalia es igual que yo, que habla mucho. Y cuando nosotros ponemos eso en el chat, como yo la conozco, nos conocemos tanto, somos como hermanas, yo dije, a esta le pasa algo, porque ella no comentó. Ya después yo hablo con ella aparte y le digo, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? Pensando que era que ella tenía un problema que yo no sabía. Y me dice, yo sé que tú me conoces y que no fue mi reacción, pero es que esto me está dando mucho trabajo. O sea, yo he lidiado con todo, pero no puedo lidiar con verte calva. O sea, ella se desmoronó, yo no me desmoroné y ella se desmoronó. Ella tuvo que... O sea, y después de las demás chicas me comentaron que ellas también, o sea, que porque es eso que dicen que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Sí, claro. Y cuando ellas me vieron calvita, ellas estaban como que... Y yo, tranquilas, o sea, porque yo de verdad estaba tranquila genuinamente. Y para los que conocen a Migdalia Figueroa del medio, saben que es una persona con una simpatía extraordinaria, un carácter genial, siempre está bromeando. jovial, bromeando, es pura alegría. Y ella muda. Ya. Y claro, cuando le pregunto, me dice, es que yo no... O sea, déjame que lo procese. Pero fíjate, Lourdes. Ay, todas me mandaron pañuelos. O sea, ese día yo poniéndome los pañuelos de todo el mundo me había mandado pañuelos para que yo me pusiera ese día. Pero fíjate, Lourdes, lo que yo recupero de todo esto es que Dios tenía una misión contigo. Así es. Y esa misión es llevar este mensaje a muchas mujeres que padecen de esto. Hoy para mí es un día muy especial. Ay. Mami. No, mi mejor amiga le había salido un examen que posiblemente tenía metástasis. Qué fuerte. Y hoy la llamaron para decirle que no, que estaba clear. Oh, my God, qué belleza. Pero lo que vivió ella todos estos días esperando el resultado, es como que... Entonces, cuando hay una paciente de cáncer, no es solamente la paciente de cáncer, es sus familiares, su entorno, sus amigos, su círculo, su comunidad. Por eso es tan bonito lo que tú has venido a decir hoy, que hay que apoyarlos con amor. Sí. Y te lo agradezco enormemente. ¿Dónde la gente puede encontrar tu contenido, tu podcast, tus redes sociales, por favor? Mil gracias primero por la invitación. A Lo ti, disfruté belleza. muchísimo como sabía que iba a ser porque los dos somos buenos conversadores y nos tenemos cariño. La manera más fácil es que vayan a mi página porque desde mi página también yo tengo un blog donde hablo de estos temas de mejoramiento personal. A la gente le llegan los correos si se suscribe, etcétera. Mi página es Lourdes, porque así se escribe mi nombre, lourdesdelrio.com, mi nombre. Y ahí es fácil porque ahí tú puedes escoger ver o escuchar el podcast totalmente gratis. Ya tenemos casi 100 episodios. Esta es vamos a empezar pronto, si Dios lo permite, la 8ª temporada. Amén. Que parece que fue el otro día, ¿no? Como Sí. las cosas siguen pasando. Y ahí, bueno, facilito. Si no, yo estoy en o sea, el podcast está en todas las plataformas de audio y, por supuesto, como todos, en YouTube. Claro. Y ahí hay que, como tú dices, comenta, comparte y déjale dale saber a los like, demás. Y dale like. Bueno, les voy a decir algo igual en la descripción. suscríbete, y suscríbete. Se nos quedó Bueno, eso. exactamente. Es importantísimo que mi productora siempre me regaña que no le invito a la gente a suscribirse. Así que suscríbanse. En la descripción de este canal voy a dejar la descripción, o sea, escrito la página de Lourdes. Y sobre todo, compartan este podcast. Porque tú nunca sabes, y yo insisto tanto, que cuando este mensaje le llega a alguien de tu comunidad que necesitaba escuchar el testimonio de mi invitado y le vas a estar regalando algo divino. Porque el hecho de que tú estés aquí no es porque yo te haya invitado, es porque Dios quería que tú estuvieras aquí hoy dando tu testimonio. Y que Dios te bendiga. Amén. Dios te Salud, bendiga a ti también. porque todo lo demás ya es ganancia y que sigan los éxitos, Lourdes. Amén. Gracias. Y ya amigo. saben, denle like, compártanlo y sigan viendo este podcast porque el único propósito es que te inspires. Así que les mando un beso y nos vemos en otro Cara a Cara con Rodner, el podcast. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido, Yo creo que uno no debe estar, no lo aconsejo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Se puede gastar. Pero se puede invertir.